los saludo muy emocionada, muy contenta de que estén acá. Sé que para todos nosotros es muy importante contar con personas de diferentes partes del territorio colombiano y también personas fuera del territorio colombiano. Hace mucho sentido el poder compartir y poder propositar este diálogo de saberes que se alimenta en parte, como lo decía, lo nombrábamos ayer, por la diferencia, por una diferencia que busca una unión, que busca una juntanza, que busca ese convivir del que nos habló el Mamo. Entonces también pues bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes a esta siembra, a este pensarnos la psicología y las ciencias en nuestro saber ancestral o en relación con nuestros saberes ancestrales. Pues muchas gracias por estar hoy acá y por compartir un rato con nosotros. Y entonces iniciaremos con una reflexión, y esa reflexión es la invitación que nos hacen nuestros mayores acerca de lo que significa esos procesos del aprendizaje, del enseñar, esos primeros pasos. ¿Cómo empezamos en este universo maravilloso de unión y de conjunción con la misma naturaleza? Cuando se habla de la educación propia, comenzamos los papás y las mamás. Nosotros hablamos de confesar por los hijos, que los hijos estén bien, revisarnos nosotros los papás, ¿sí? Donde hay que equilibrar, donde hay que sanar para que ellos estén bien. Comenzamos a enseñarles de la naturaleza. Los árboles son derechos y así tenemos que ser. La propia educación que nos enseña nuestros mayores nos sacan al campo, la naturaleza. Nos llevan para explicarnos. Esa es nuestra propia educación que nos enseña. Y por eso es que estamos tratando de enseñar y de compartir para hacer mejor la educación también. Muchísimas gracias, Mamo. Invitamos entonces al Taita Santos para que igualmente nos comparta estas mismas reflexiones. Para hablar de la existencia, desde la misma formación, nos dicen que hay mundos distintos. Podríamos hablar del mundo humano solamente, del mundo natural, del cosmos, del mundo animal, de las plantas y cualquier otro mundo que de pronto se nos ocurra, del inframundo, colocando el mundo de los espíritus. Y todo eso está en la ley natural. Todo eso está en la relación vientre-madre naturaleza. De allí a que se hace tan necesario, pues entender cada una de sus partes, ¿no? Taita, nuevamente mil gracias. Y en este momento entonces le damos la palabra a nuestro compañero Emilio Espejo. Quiero agradecer a todos los seres de este territorio, de nuestros territorios, de este continente, de este planeta azul, de este cosmos de planetas, estrellas, asteroides, del cual somos parte. Este es un encuentro educativo donde fluyen ideas, argumentos, nociones, conceptos, reflexiones, decisiones y propósitos. En esta experiencia con comunidades en este país, los invito a evocar en este momento para apreciar esta educación compartida, las risas de niñas y niños, los gestos de asombro han estado presentes en nuestra experiencia y eso hace que redefinamos cuál es el límite de lo que hacemos con nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestra memoria,
acorde a una edad. La educación propia nos da otras indicaciones. Cuando de alguna forma hemos hacer intentos en la academia, a veces demasiado formalizada, rígida, nos impide verlo. Uno se educa con el otro caminando palabra, sentimiento, emociones, no solamente argumentación, no solamente teorías, muchas veces juego para activar el espíritu. He entendido que con los juegos, las artes, la música, la poesía, la literatura, algunas actividades recreo deportivas son alimento para el espíritu. Ese espíritu colectivo que nos permite dar una identidad del territorio, del cosmos, de nuestras relaciones. El proceso educativo es algo extraordinariamente bello, complejo, tanto que nos permite juntar el gozo con la curiosidad, la comprensión y la compasión. Hay juegos de palabras, hay juegos de adivinanzas, hay juegos de sueños y hay juegos con el fuego, juegos con el aire, juegos con el agua, juegos entre nosotros mismos, con nuestras miradas, con nuestras palabras. El juego es una dimensión de nuestra existencia humana. Si no fuera así, ¿por qué como adultos jugamos? Porque eso hace parte de nuestra existencia humana. Necesitamos juegos naturales. La naturaleza juega con nosotros. Cuando sopla el viento, cuando nos hace tumbar una gorra en un charco, nos salpicamos. Cuando un rayo de pronto nos asusta y nos hace reír. Pero ese es el lenguaje de la naturaleza. Es la reflexión inicial, por lo menos en este conversatorio, para compartir y abrir puertas a esa psicología academicista, a esa formación escolarizada, fragmentada, que a veces hacemos y que hoy estamos dándonos cuenta que es necesario hacer unas relaciones pedagógicas, educativas, más integradoras, más conectadas, más convivientes, como lo ha proclamado en este ejercicio experiencial, en esta minga. Gracias por este espacio, me siento honrado de compartir. Gracias a ti, Emilio. Ha sido una presentación maravillosa, muy vivencial, muy espiritual y a la vez muy reflexiva, ¿no? Yo creo que es una invitación para que todos y cada uno de quienes estamos compartiendo este espacio retomemos y retornemos a esos juegos que en un momento determinado los decíamos que eran muy infantiles, pero hemos matado ese niño que tenemos y que hay que revivir y podemos aprender verdaderamente sobre esa espiritualidad que tú nos mencionas, ¿no? Este es tan solo un primer momento para muchos otros que se nos seguirán abriendo a partir de estas reflexiones y que podemos retomar en otros momentos también y seguir trabajándolo. Mil gracias nuevamente por todo este maravilloso compartir y este aprendizaje tan increíble. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener un encuentro, vamos a trabajar los temas que nos ha llevado la experiencia a trabajar con temas de conflicto armado. Entonces vamos a tener la posibilidad de recuperar un poco lo que han sido las experiencias con comunidades indígenas, pero también vamos a tener un referente de lo que es la ancestralidad negra, la ancestralidad afrocolombiana, que también la vamos a traer en el discurso también y desde esas experiencias de trabajo que hemos tenido con las comunidades. Y teniendo aquí entre los asistentes también al Taita Santos, al mayor,
y pedir sobre todo para este tipo de palabra, pues toda la protección y la fuerza del fuego sembrado en el mayo, el día de ayer, y sembrado desde hace mucho tiempo desde nuestras regiones y desde nuestros corazones, y pidiéndole también al Taita como autoridad que nos sostenga a estos nietos, ¿no? Frente a esta crueldad y rudeza de lo que significa el conflicto armado y de lo que significa la guerra. Cuando nos preguntamos sobre el tema de toda esa conflictividad territorial que ocurre justamente en los escenarios ancestrales, pues la gran pregunta que nos surge y que quizás muchos la sentimos en el corazón es por qué esos espacios de tanta belleza, de tanta riqueza, de tanta biodiversidad son justamente los territorios que más han sido afectados por situaciones de criminalidad en todos los órdenes. Casi todos los informes de violencia en el país insisten mucho en que esa violencia que ha estado afectando por el conflicto armado, uno de los grandes impactos ha sido lo que ha tenido que ver con pueblos ancestrales. Y los pueblos indígenas han sido como los que han recibido el impacto de manera mucho más directa, ¿no? Y es paradójico igualmente porque en los informes globales sobre pueblos ancestrales en el mundo, habla mucho de que en los lugares donde los pueblos ancestrales están, son lugares de reserva planetaria, es decir, son reservas de una gran biodiversidad y donde más se encuentran como las fuentes de pervivencia de toda la humanidad. Estos pueblos que deberían ser cuidados, guardados, son al mismo tiempo, paradójicamente, los más victimizados, los que más tienen que luchar por sus territorios. En muchos casos el conflicto es un instrumento para desplazar comunidades, es un instrumento para usurpar la tierra, para que incursionen formas de economía diversas que van generando cada vez más desplazamiento de las comunidades. Y en ese escenario, pues es el que nos encontramos como, de manera como muy fuerte, como confrontados en nuestro país, ¿no? Will Davis, que es ese etnobotánico, antropólogo que era también alumno de Ivan Schulders, él tenía como una manera especial de entender un poco lo que estaba pasando, ¿cierto? Él decía que así como nosotros tenemos una biosfera, ¿cierto? Y hay una estratosfera, él llamaba que es en el mundo de la vida también hay algo que se llama la etnosfera. Y esa etnosfera la componen toda esa cantidad de relatos, toda esa cantidad de historias que tienen que ver con el tiempo primordial del origen del mundo. Y en esa atmósfera están todas las tradiciones, todas las creencias de todos los pueblos de la humanidad. Decía, así como nosotros debemos cuidar la biosfera, también debemos cuidar esa memoria que está en la atmósfera, ¿cierto? Y prácticamente lo que estamos viendo un poco como en la realidad de nuestro país en el conflicto es que cuando vienen todos los impactos del conflicto armado, también se destruyen esos relatos, también se destruyen esas memorias y se atenta directamente contra ese soporte importante que es para la humanidad, que es ese origen de los relatos que explican el lugar del mundo. En Colombia en estos momentos tenemos, desde el año 2009 se había pensado en 34 pueblos en amenaza de desaparición física y cultural. Y hasta este momento, desde el año 2009 hasta este entonces, pues el panorama ha ido empeorando porque incluso ya se está hablando de 39 y en el último informe de la JEP pues ya se recurre como a una cantidad de pueblos que está mucho más en situaciones más críticas y mucho más difíciles por toda la conflictividad territorial que se está dando en la región. Queríamos compartirles un poco como esta historia muy especial y muy bonita de un abuelo que es Sixto Muñoz, que es del pueblo Tinigua. Entonces, para nosotros es un gusto como hacerle un homenaje también a él, ¿cierto? A su resistencia, a su comunidad, para contarles un poco de esta historia. Sixto Muñoz, del pueblo Tinigua, es el último hablante de la lengua Tinigua. Entonces, hasta ese momento estábamos hablando un poco de que teníamos más de 35 pueblos en amenaza de desaparición física y cultural, ¿cierto? Y el caso del pueblo Tinigua es un caso como muy especial para nuestro país, porque prácticamente Sixto Muñoz es uno de los últimos hablantes, ¿no? Entonces, pensemos mucho como en ese significado que tiene que ver con que
tengamos pueblos con una sola persona, ¿no? Y ver un poco cómo vive Sixto, pensando que él es toda una biblioteca andante de todas las tradiciones de conocimiento botánico, de conocimiento de su propia lengua, de su relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, Walt Davis decía que cuando una lengua nativa desaparece, desaparece un soporte espiritual de la humanidad. Entonces, imagínense el impacto que puede tener para Colombia el hecho de que el pueblo tiene lenguas y para todos, obviamente, que un pueblo se nos desaparezca, ¿sí? Y que tengamos ahora por testigo la memoria todavía de Sisto Muñoz, que todavía está respirando con nosotros y que está como en ese proceso. Entonces, el conversatorio que vamos a tener hoy, pensando un poco es en ese ejercicio también de homenajear esa memoria del pueblo tinigua, que ha sido desaparecido justamente en su gran mayoría por la violencia que ocurrió en la Macarena. Entonces, pues de alguna forma esta reflexión que vamos a hacer sobre lo que nosotros hemos podido ver de las afectaciones del conflicto armado va a estar volviendo sobre este referente, ¿no? Sobre este referente que es la diferencia de ver y de relacionarse con la tierra y con los diferentes territorios, digamos, como un sujeto y cómo un pensamiento externo llega a romper, digamos, esas lógicas y ve solamente la tierra como un objeto y todas las, digamos, las afectaciones sutiles que en las relaciones de los pueblos indígenas con su territorio eso trae. El Taita Querubín Hananamejoy, él expresaba, como entendiendo la realidad del pueblo inca de Aponte, él decía, si no fuera por los abuelos, nosotros ya no estaríamos aquí. Particularmente él lo decía porque en los momentos más críticos de que tocó la violencia para su pueblo, en el pueblo de Aponte, lo que fue vital para ellos poder hacer toda su revitalización territorial tenía que ver un poco con el saber que había toda una memoria que habían trabajado sus abuelos anteriormente y que de esa manera se habían puesto como en un portal de conocimiento para saber cómo pervivir en medio de la crisis, ¿no? Otras de estas comunidades que se vieron afectadas por los escenarios del conflicto, por estar en un escenario donde había unos muy buenos recursos naturales, fueron precisamente las comunidades negras. Y en el caso de las comunidades negras hemos visto cómo las mujeres asumen un rol de protección y de cuidado para la comunidad en vista de que deben poner la cara frente a las múltiples matanzas de sus hombres. Ellas tienen que asumir un escenario social, tienen que asumir una crianza solas, pero a la vez se convierten en las guardianas de transmitir la memoria cultural, la memoria histórica de los pueblos. Pareciera que la única opción que les queda a ellas muchas veces es callarse, y era lo que les vendían a partir de las lógicas del conflicto, callarse, procesar como si no hubiera sucedido nada y tratar de darle continuidad a sus vidas. Y estas mujeres se han empoderado y se han parado muy fuerte y han buscado que esas tradiciones y que esos saberes no desaparezcan, porque vuelve y juega, llegan a las lógicas de las ciudades y nuevamente las grandes ciudades a veces no entienden las dinámicas y las historias con las que vienen las comunidades y simplemente terminan siendo actores invisibilizados, actores que tienen que adaptarse a unas dinámicas que no son las propias, a unos alimentos que no son los propios, a la música que no es propia y a la forma de decir que tampoco es propia. Para las personas que no conocen la historia del pueblo inca de Aponte, ellos han sido un pueblo, digamos, emblemático en el sentido de que han logrado, bajo su organización propia, erradicar el cultivo de la amapola, que fue, digamos, lo que de alguna manera trajo también el conflicto armado a su territorio. Entonces empezaron a llegar actores, a invitar, digamos, a la siembra, y esto también generó unas dinámicas económicas distintas y fueron, digamos, dañando, ¿no?, el tejido comunitario, que esas dinámicas económicas fueron dañando los tejidos culturales y finalmente, o sea, en medio de ese proceso también los grupos armados empezaron a cerrar un poco el territorio, ¿no? Y hacer de ellos como prisioneros también, ¿no? De esa siembra de amapola que ellos mismos, o sea, había plata, pero todo lo demás empezó a resquebrajarse y en algún momento ellos han reflexionado, ¿no?, sobre esto. Aquí nos hablan del Taita Hernando, que es un gran líder de este pueblo y cómo ellos en sus reflexiones internas
ven que realmente han perdido la orientación, ¿no? Y deciden buscar apoyo con los taitas yonas y cofanes, que los lleva a hacer todo un proceso como comunidad de recuperar ese pensamiento propio, que en algún momento por todas estas lógicas externas, digamos, ¿no? Del narcotráfico, confunde, digamos, ¿no? Confunde un poco la realidad cultural de esta comunidad, de este pueblo. Realmente esta primera frase de recordar, cuando el taita recuerda que los abuelos son unas guías importantes en el camino, ¿no? O sea, a veces cuando nosotros perdemos el rumbo, ellos tienen la claridad de haber ya caminado y poder guiar un poco ese rumbo de nosotros también, ¿no? Como comunidad. Si me permites, continuando lo que manifiestas, quisiera hablar como un nosotros, es decir, como un nosotros en términos de nuestra línea de investigación en psicología ancestral indígena en la Universidad Cooperativa, pero también como un nosotros en términos de la comunidad tihuaya. Y lo que quisiera decir desde allí es que si no fuera porque nosotros tenemos un abuelo y un jate, es decir, ayer habíamos dicho, tenemos un abuelo y un papá. El abuelo es el abuelo Fernando Castillo de Cota y nuestro papá es el jate Roberto, el mamo Roberto Nacoví, que ustedes han escuchado. Si no fuera por el acompañamiento, la fuerza, el cuidado, el consejo, la guía espiritual, creo que el horizonte no hubiera sido el que hemos tenido, ¿no? El cómo sembramos desde los lugares en los que estamos, ¿no? Así como tenemos un lugar de hipostasía y de honra para los grandes sabedores, para los grandes taitas, para los grandes chamanes, pues esos 4 abuelos nuestros, junto con los bisabuelos y los tatarabuelos y los trastabuelos y los pentabuelos y todas las generaciones de abuelos, son precisamente eso que estás manifestando allí. Ellos son los grandes y nosotros somos los pequeños. Ellos son los que dan y nosotros somos los que recibimos. Y si no fuera por ellos, nosotros no estábamos aquí reunidos en este momento. Entonces, estos también son abuelos significativos y grandes para nuestra historia y para nuestra curación y para la curación del conflicto, porque además es a través de estos abuelos que nos ha llegado el conflicto. Bueno, y a mí también me recuerda mucho como esa importancia también de las abuelas, ¿no? Porque justamente en la historia del pueblo de Aponte es que hubo un momento donde las mujeres del pueblo decidieron reunirse también de manera muy clandestina, porque una de las afectaciones del conflicto es que ellos ya no podían reunir a sus espacios comunitarios. Todos los actores armados tenían censos de la población y prácticamente ellos estaban como secuestrados dentro de su propio territorio. Entonces, las mujeres, como por esa intuición de la sabiduría también de las mujeres, ellas empiezan como a prever y a intuir de que la cosa se iba a empeorar, ¿cierto? Como que algo iba a pasar. Y por consenso de las mujeres, una de las primeras acciones casi comunitarias de resistencia que ellas empiezan a hacer es que el acuerdo que establecen es el cuidar las semillas, ¿sí? Porque ellos sabían que lo que iba a pasar es que toda la seguridad alimentaria de su comunidad se iba a afectar por el conflicto. Ya no estaban sembrando en la chagra, ya no estaban haciendo el cuidado pues, de la tierra ni de las semillas. Entonces era interesante porque las mujeres empezaron a cuidar las semillas en los overados, en los recipientes donde ellos sentían que se podía conservar como una forma de protección de esa memoria para cuando se pudiera necesitar, ¿no? Una de las quejas que hemos tenido con muchas de las mujeres que llegan a los sistemas de salud es que pareciera que son violentadas hasta en los propios partos. Entonces, muchas nos comentaban cómo les inducían estos partos con medicamentos y era una forma agresiva que iba en contravía de lo que eran sus prácticas de la partería y cómo tenían que darse estas condiciones, ¿no? Entonces nos decía, llegamos al sitio, realmente por las dinámicas de los sistemas de salud es colocarnos un medicamento, agilizar un parto, pero se pierde esa posibilidad mágica que se da de todo lo que implica un proceso como tal del acompañamiento del parto. Hay grupos de enfermeras que están trabajando y me ha parecido muy interesante un tema de partos en paz,
y es la posibilidad de pensarse cómo rescatamos los saberes y las prácticas propias para que esa llegada al mundo pues vaya en esta connotación, ¿no? Digamos, esta lucha de resistencia de muchos, especialmente, digamos, en el pensamiento de los pueblos indígenas, ¿no? Por sostenerse frente a un pensamiento que, o sea, solamente puede ver la tierra como un objeto, ¿no? Nosotros estamos frente a una realidad que impacta el pensamiento y los territorios de una forma bastante agresiva. Y como nos enseñan también los mayores a reconocer que ese lugar antiguo todavía aún a esos abuelos de sangre o a esos abuelos de conocimiento está todavía la memoria más antigua, que es la del territorio mismo, ¿no? En esas montañas, en esos sitios sagrados, realmente ese sujeto, esa presencia que también tiene guía para nosotros. Y en ese sentido también reconocer, digamos, en ese orden simbólico, reconocer también el lugar de los jóvenes, porque hablamos mucho de los abuelos, ¿no? Y el lugar de los jóvenes, según lo que pues entiendo, es el lugar de la acción. Los abuelos guían, los jóvenes actuamos. Tenemos que estar dispuestos a llevar a cabo, digamos, ¿no? Lo que requiere para esa defensa, requiere en la limpieza misma de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestro sentir, para poder, digamos, seguir en esa construcción, ¿no? Vital del territorio. Cuando conocimos el territorio de los Nulpes es un lugar bastante retirado en el pueblo Aguá, que da unas 8 o 10 horas de camino, digamos, del lugar habitado donde llega la carretera más cercano, y fue territorio de donde las FARC en su tiempo llevaban gente secuestrada. Entonces, allá se dio una situación que fue que a las personas que no les pagaban el rescate por el secuestro, las asesinaban y las tiraban en el río Nulpe. Entonces, mucha gente allá en el territorio contaba estas historias porque ellos querían sacar los cuerpos del río y darles un entierro, aun cuando no sabían quiénes eran las personas que habían muerto allí. Sin embargo, los grupos armados no dejaron eso, no permitieron, fue una manera pues también de asumir ese control, digamos, ¿no? Sobre el territorio. Y ellos tuvieron que ver muchas veces cuerpos en descomposición frente al río. Cuando habían troncos flotando en el río, la gente salía corriendo, así corriendo, porque ellos decían que en los troncos se enfermaban, habían espíritus que enfermaban a la gente. Y efectivamente, digamos, se desarrolló enfermedades que venían por esos espíritus que habían quedado en el río, que no se les había podido dar una muerte digna, digamos, y que empezaron a enfermar a la comunidad físicamente porque transgredió, o sea, era un acto que transgredió todas las dinámicas del territorio mismo. Entonces, así de sutiles, digamos, son las consecuencias que actos de violencia pueden tener sobre las dinámicas culturales, sobre las dinámicas de relación con el territorio. El río, pues de alguna manera cambia todo su sentido, ¿no? Y ahora toma un lugar, digamos, de posible enfermedad para la gente. Cuando antes la dinámica del río era lo más vital que podíamos imaginar. Ahora hay que conciliar, digamos, con esas dos memorias. Este sentimiento de que el territorio también sufre por los diferentes hechos que se dan ahí en los territorios, cuando ocurre una masacre, cuando ocurren así ajusticiamientos, esas marcas de frecuencia de relacionamiento con el territorio que se afectan y que la gente siente como un poco como casi como en las palabras de don Gregorio, ¿no? Que vemos en la niebla que el territorio no está contento. Lo que le ocurre a un Incalagua le ocurre al territorio, ¿no? Y lo que le ocurre al territorio también le ocurre al corazón de cada agua. Entonces, para muchos sabedores agua, la fumigación con glifosato era como una guerra helada, ¿sí? Era como una guerra fría. Es decir, no era una guerra como de las bombas, ya no era una guerra como de las metrallas, como un poco como de esos acontecimientos dolorosos, sino que ahora era una guerra que iba congelando todo, que iba como grabando un frío en las cosas, ¿no? Entonces ese frío iba secando las plantaciones, iba dañando el agua de los ríos, dañaba la piel,
y era como un frío, era como una guerra helada, como que se le mete a la gente hasta en las palabras. Decían. En las comunidades negras, los hombres empezaron a contar que se habían vuelto hombres fríos, que se habían vuelto hombres como si dentro de ellos hubiera entrado un frío, y es un frío que se ha mantenido generacionalmente a partir de estas fumigaciones. Ellos decían o sentían ellos que habían menos niños en las comunidades, contaban cómo ese frío se apodera de los cuerpos de ellos, tanto que en sus narrativas se relacionan como hombres fríos en esta lógica. El no poder seguir manteniendo su descendencia los vuelve fríos, pero se vive con este frío en el cuerpo del dolor de saber que van a desaparecer, y van a desaparecer por esta erradicación de cultivos. Esa complementariedad, ¿cierto? Ese AINI que existe precisamente allí, permite que lo que se representa como frío-calor esté tanto como en el espacio del territorio ampliado, pues, como también en el cuerpo, ¿no? De tal manera que el cuerpo también, los órganos están también dados por esa condición de frío-calor, y de ahí las determinantes ancestrales también que uno escucha de las plantas frías, plantas calientes. Claro, y está muy bien porque nos ayuda un poco también a hacer ese contraste entre esa experiencia de lo frío y lo caliente en medio del conflicto armado, ¿no? Que es esta relación de cómo lo frío y lo caliente es como prácticamente una materia de diagnóstico en la medicina tradicional, pero ahora esta relación que tiene que ver con el vivir en un contexto de guerra también genera un poco como esa sensación climática de entender el entorno de algo extraño, ¿no? Es que para nosotros los agua el desplazamiento es doble, porque así como se desplazan las personas, también se desplazan nuestros seres espirituales. Entonces, cuando hay conflicto, cuando hay enfrentamientos, los seres espirituales de nuestro territorio también se corren. La espiritualidad para ellos es algo muy concreto, es una relación muy concreta dentro de la montaña, dentro del territorio, a través de la comunicación que tienen con unos seres que ellos los pueden diferenciar, los pueden relacionar y los pueden vivir ahí cotidianamente. Ellos a estos seres les llaman, por ejemplo, el ástaro, que es el guardián de los animales, la lamberengua, ¿cierto? La tizgaya, ¿cierto? Son seres que están dentro de la comunidad, que son como guías espirituales y que están ahí. Entonces él nos decía, la espiritualidad se corre porque ellos tienen sus sitios de origen. Él hablaba un poco de estos seres espirituales que les mencionaba. Sus sitios sagrados, ellos tienen su casa donde ellos moran por mucho tiempo. Pero entonces viene una multinacional o llega a una zona maderera, entonces va derrumbando, acabando la cabecera de los caños, pero entonces eso hace que ellos se corran. Por ejemplo, la amberengua, ella le gusta estar por los asideros, en las huecadas, por los caños, porque el origen de ella es vivir ahí. Pero se despeja un caño, se tumba de un lado a otro, pues ella empieza a irse también, ella se va. El Astaron vive en su montaña, allá con los animales, pero usted va derribando allá, usted va derribando donde viven los animales, el Astaron se va con todo animal. Y ahora, para nosotros después relacionarnos con estos que son nuestros guías, pues nos queda más difícil porque nos toca viajar más adentro, nos toca ir más adentro para hacer contacto espiritual con ellos. ¿Qué ha significado el conflicto para el pueblo agua? Don Gregorio no lo dice de esa manera, ¿no? Es que cada vez nuestros guardianes espirituales se van más lejos y a nosotros nos quedamos acá más solos en el pueblo. Creo que lo que van dejando muy claro ustedes a través de su presentación es el tema realmente complejo de todo lo que hay que curar frente a la enseñanza de lo que es el conflicto armado y frente a la tragedia de lo que es la guerra. Es decir, no es una curación solo humana en cierta perspectiva psíquica, sino que es una curación humana que involucra la espiritualidad, la ecología de la tierra, la relacionalidad de nuestras familias y de nuestros sistemas políticos. Es decir, pareciera que curar la guerra es la tarea de curarnos en todo lo que nosotros somos, porque ella ha dañado y ha maltratado todo lo que nosotros somos. Y esto implica, pues, precisamente un ejercicio de lo que la abuela Blanca nos resaltaba ayer, cuando la abuelita de manera dulce hablaba sobre su labor de psicología en relación con la muerte, ¿no? En relación con los muertos, y que afortunadamente nadie se escandalizó aquí en términos de creer que se estaba hablando de brujería,
sino que se estaba hablando de una perspectiva ampliada del trabajo psicológico necesario. Y con esto, pues me refiero al tema de que la mala muerte lo que tiene en diversos niveles y en el nivel humano es precisamente el ejercicio de estar en relación con los muertos. Es decir, una psicología que en términos de la guerra o de la violencia comprende que hay una relación directa con la ancestralidad que implica un tema del descanso de los muertos o de los muertos que no descansan, pero también de unos muertos que no descansan, que tienen en su saber lo que necesitamos para resolver la guerra que les causó la muerte y para resolver la guerra que nos hacemos los vivos, pero implica el pagamento a la vida, el pagamento a la muerte, de la liberación de los vivos y de la liberación de los muertos, que implica la escucha de la ancestralidad, la escucha de los muertos por la violencia, y en esa escucha y en esa sabiduría posibilitar precisamente el encuentro con el descanso, ¿no? Que seguramente cuando somos capaces de ver a los muertos, lo que trae el movimiento de ancestralidad es el movimiento del descanso para la guerra misma y para comprender que el tema de la guerra no lo resolvemos los humanos, solamente como humanos. Es decir, que finalmente la guerra se resuelve espiritualmente. La guerra no se resuelve ganando en la desaparición del otro o triunfando sobre el otro. La guerra es un asunto que solo resolvemos cuando somos capaces de mirar al otro, de emparejarnos con el otro en espiritualidad y cuando somos capaces de entregarnos a la espiritualidad, que es la única capaz que está por encima del espíritu de los negativos que nos mantienen en conflictos, que nos mantienen en guerra. Juntémonos para transformarnos entre todos, aceptando que nos falta el compromiso, que esta espiritualidad a veces se nos diluye y se nos abstrae y que es necesario asentarla y ponerle raíz con compromiso ético y político de transformación. También pedirle a los mayores y pedirle al padre y a la madre la educación necesaria para que los nietos, así seamos los nietos mestizos, nos transformemos. El orden de curación es con mis ancestros de sangre. Y los bonitos abuelos de conocimiento y sabiduría que nos encontramos nos apoyan en todo el trabajo de curación, pero el trabajo de curación es con la sabiduría de esos abuelos de sangre, de papá y de mamá. Yo creo que en este momento estamos tratando como comenzó el mundo, ¿cierto? De devolver de ceros para construir un mundo mejor. Yo creo que en este momento para construir una maloca, todos tenemos que sentarnos para poder construir más fuerte. Entendamos esto, comencemos a vivirlo. Nosotros decimos, vamos a enseñarnos del uno al otro para poder hacer mejor. Que todos volvamos unos solos, ¿sí? Todos volvamos, como digo yo, no es que vamos a volvernos indígenas, no, que podamos entendernos. ¿Cómo podemos encajar esto? ¿Sí? ¿Qué tal bonito sería todos profesores, psicólogos, bueno, lo que no, sentados en una maloca, ahumado, yo digo, oliendo a humo, ¿cierto? Dentro del juego, sería bonito, un orgullo para seguir adelante, para construir el mundo. Y un amo mayor decía, un día tenemos que encontrarnos todos para poder construir otra vez. Pero tenemos que tener una confianza construir en la espiritualidad para poder construir mejor. Ese es el camino de la armonización que hacemos para volvernos, para construir. El nuevo tiempo ya hay que manifestarlo, decía él. Entonces un poco aquí esta invitación a la acción de cada uno, ¿no? O sea, de pensarnos cuál es ese nuevo tiempo para cada uno y qué es lo que implica esa manifestación en el cuidado de la vida de lo que cada uno es, entrar en ese mundo espiritual del cuidado diario para hacerle frente a la guerra, que es una guerra de un pensamiento que nos hace creer que somos objetos nomás, ¿no? Entonces, bueno, esa invitación a reflexionar sobre eso y también muy, muy agradecida de
pues de poder estar en este momento aquí en la tierra, ¿no? Y de saber que esta chispa que nosotros somos como jóvenes puede dejar también algo para los que vienen, ¿no? Que somos un canal así de esta energía y de estas palabras y de estas comprensiones que los abuelos nos quieren abrir, digamos, de este paso, ¿no? Entonces, que seamos unos buenos canales para que pueda seguirse creando, ¿no? Reconocer este legado que ellos nos están dejando vivo, este legado vivo. Para finalizar, decirles que pues gracias por el espacio y que realmente la única forma de resistencia que a veces nosotros estamos identificando es mantener vivo el espíritu, la llama interna. Y eso, si se mantiene, es una forma, ya es una clara declaración de ser resistente frente a estos procesos. Entonces, muchas gracias. Pues hacerles un reconocimiento también acá desde nuestro corazón, pues a todas las guardias indígenas de los territorios, del país, por esa valentía, pues y también esa misión tan fuerte que hacen de poder interpelar casi toda esa violencia que está ahí en los territorios solamente con el arma de su palabra, ¿no? Entonces, es bien conmovedor realmente ver cómo un guardia indígena tiene que interpelar a actores armados solamente con la palabra de su cultura, ¿no? Estar armado de su palabra frente a personas que están armadas hasta los dientes, pues es algo que ellos lo viven y lo hacen de una manera admirable, ¿no? Entonces, esa valentía de todos esos guardianes, pues agradecerles también desde nuestro corazón y pues que se hace ese valor de la palabra bonito, pues que va llevando como a esos caminos también de construir ese valor colectivo entre todos. El tema de identidad, el tema de memoria, el tema de historia, pues está también tejido con lo que hemos ido viendo en cada uno de los círculos, en los que hemos ido sintiendo en cada uno de los círculos. En ese conocimiento compartido con el médico tradicional Fernando Sarta, y pues que sea él el que nos oriente, ¿no? El camino para la palabra para hoy, y que tiene la palabra Fernando. A nivel del territorio nosotros tenemos un concepto muy diferente del concepto occidental, porque el territorio para nosotros es todo, ¿no? Son los ríos, son las plantas, los animales, la conexión con los espíritus, la conexión con los dioses. Desde ahí, pues comienza para nosotros la definición de territorio, lo mismo que la vida y la muerte. El concepto de la mala muerte, como decíamos, la mala muerte no es solamente para las personas, para los seres humanos, también es para el territorio, también es para las plantas, también es para los animales, también es para los ríos, para las montañas. Y esto es la forma como nosotros vamos de alguna forma alterando el ciclo vital, ¿no? Y no permitimos que las cosas se lleven como deben de ser. Entonces, en el mundo, los sitios sagrados es todo, ¿no? La tierra es un sitio sagrado para nosotros, los ríos es un sitio sagrado para nosotros, los árboles es un sitio sagrado, los animales son un sitio sagrado, nuestro cuerpo debe ser un sitio sagrado. Y allí es donde está plasmada la historia, porque allí está toda la historia de la cosmovisión, de la cosmogonía, de nuestra ancestralidad. Este territorio Pijao o el territorio Caribe iba desde parte del Huila, el norte del Cauca, que es el sur del Tolima, como nosotros les decimos a los NASA, incluso por eso en el Tolima, territorio de Río Blanco y Planadas, existen resguardos del pueblo NASA. Lo que es el Quindío, si nosotros miramos Calarcá, pues Calarcá era el nombre del líder militar que hizo la mayor resistencia a los españoles, ¿no? Por eso se llama Calarcá, es la casa grande de Calarcá. También en el Quindío hay un pueblo que se llama Pijao. Si nosotros miramos Ima, en
En dialecto pijao quiere decir tierra. Nosotros miramos, por decir algo, en Cundinamarca, muchas de esas poblaciones son donde pues existían algunas de las familias del pueblo pijao, o el pueblo cari, como Sasaima, Tocaima, ¿sí? Se mira, hay muchas poblaciones con que terminan en ima, y fueron donde se libraron grandes batallas, más que todo sobre los límites entre Cundinamarca y Tolima. Creo que van surgiendo, acá hay otra pregunta que está al costado y creo que está relacionada un poco con lo que está bien, usted nos ha venido diciendo, ¿no? Dice la pregunta, ¿de dónde nace la identidad de cada pueblo? Entonces, usted creo que tiene algo que decir respecto a eso de la identidad. La identidad está ligada a la cosmovisión y a la cosmogonía y la forma de ver, ¿no? El universo, el mundo. Entonces nosotros por eso decimos que la identidad de nosotros está en el pensamiento, en cómo actuamos, en lo que creemos. Porque usted es lo que usted cree, usted es lo que usted piensa, ¿no? Y según lo que usted piensa, lo que usted cree se identifica. Eso es para nosotros la identidad. Que lo que estamos escuchando es territorio, es el planeta, ya no es territorio solamente lo que se encuentra ya en el sitio de la determinada etnia, ¿no? El territorio es el planeta. Los que de pronto son todavía materialistas y digan, ¿dónde está? Pues el planeta, el que nos da de comer, el que nos da el agua, el que nos da el aire diariamente, ¿cierto? Es el territorio. Y si ya se lo piensa en el sentido ampliado, está el inframundo, está el mundo y el supramundo, ¿no? Entonces, bajo esos ordenamientos que tienen los pijao, yo no sé si me permitan de pronto para cerrar esta partecita de mi intervención, les quiero compartir esta diapositiva, si la pueden ver allí, que es como un poco una síntesis de lo que está planteando el Taita Fernando, ¿no? El sabedor, ¿no? Entonces, estos elementos que aparecen allí, digamos, bajo este ordenamiento de lo que implicaría lo pijao, ¿cierto? Este está tomado de César Velandia, ¿no? El gráfico. Cuando uno lo plantea desde allí y escucha también al sabedor, a todos los que han pasado el día de hoy, y si somos seres planetarios, entonces la condición ya no es qué tan cómodo me siento yo en mi territorio ciudad, ¿cierto? Qué tan cómodo me siento en mi territorio citadino, de la metrópoli, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Qué tan me como, sino cómo yo empiezo a ver en el origen, en el territorio, en la identidad, no la identidad de ellos o de aquellos, sino la identidad planetaria. Es decir, cómo nos enseña la naturaleza. Eso es lo que estamos también viendo desde ese lugar. Y en esto de la memoria, entonces la memoria ya no es una memoria lineal, ¿cierto? Sino que es una memoria compleja, es una memoria interrelacionada, ¿cierto? Con la totalidad, una memoria espiritual, memoria sagrada, porque ahí empieza todo el ritmo y creo que es conveniente plantear una última pregunta. Entonces, ¿cómo es la mujer en los procesos de territorio, memoria e historia en el pueblo pijao, Fernando? La mujer es el complemento, no simplemente la compañera. Y la mujer acá en el pueblo pijao, en las diferentes comunidades, pues tiene un lugar privilegiado, ¿no? Porque son las dadoras de vida y siempre son las que han iniciado las grandes luchas. En este momento la mayoría de gobernadoras son mujeres, porque nosotros hemos aprendido de que ellas deben de estar siempre al lado de nosotros para poder luchar. Es prácticamente el bastón de mando. Sí, y yo quería como compartir más también un mayor, un abuelo que era mi maestro de muchos años. Yo digo que en mis pequeños, en mi niñez, yo lo conocí como que teniendo 120 años. Me acuerdo que él decía, en los tiempos, años atrás, no había límites. La tierra no era de nadie. Como hoy hablamos, la tierra es de la madre, es de todos.
pero cada quien tenía su manera de cuidar y respetar. Y él decía que teníamos que volver otra vez la unidad como éramos antes, construir la casa uno solo. Pero ha llegado la hora de compartir para poder construir, para poder hablar un solo lenguaje de la madre. Sí, un solo lenguaje. Entonces, pues la entidad también, la entidad de conocer de dónde venimos, ¿sí? De dónde venimos, conocernos, quiénes somos, qué linaje somos. Pues ustedes lo saben, nuestra minca y nuestra siembra es eso, es una siembra de juntanza. Ustedes ya no lo han dicho, una siembra para convivir, para unirnos. Taita, buenas tardes, gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Veo que todos estamos como en ese emprendimiento, de que un día todos tenemos que juntarnos alrededor de Tabanoc, porque Tabanoc, entre otras, es ese gran proyecto universal donde todos tenemos una responsabilidad. Si Tabanoc significa regresar al sagrado lugar de origen. ¿Qué es el sagrado lugar de origen? Precisamente todo lo que hemos estado hablando en esta juntanza. La Madre Tierra. Entonces, si somos hijos de esa gran madre que nos lo ha dado todo, absolutamente todo, sin pedir nada a cambio. Entonces, esa gran madre nos ama tanto que todos los días nos da todo sin pedirnos nada a cambio. Y hoy en día, pese a la destrucción, pese a la contaminación, pese al maltrato que le proporcionamos a esa gran madre, nos lo sigue dando todo y con tanto amor. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuidarla, protegerla, hacer todo lo posible para que esa gran madre pues no se vaya al piso como está sucediendo ahora, que no le extraigamos la sangre ni los huesos, absolutamente nada. La hemos descuidado. Y desde allí viene precisamente ese terrible mal también de la separación, que es el mal más grande que podemos afrontar hoy en día. Afortunadamente, creo que muchos pueblos indígenas hemos despertado y estamos trabajando en la defensa de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Con este proyecto de la juntanza estamos haciendo eso. Primero, retomando lo nuestro, fortaleciendo lo nuestro. Y es allí donde empezamos precisamente a crear ese nuevo paradigma del compartir. ¿Qué viene siendo Tabanoc? Tabanoc viene a ser aquella semilla que nace donde un corazón abre un espacio. Germina con el entender, se vuelve frondosa con el practicar y da sus frutos con el enseñar. Entonces, desde aquí es precisamente lo que queremos que estos eventos tan importantes fortalezcan esto. Este caminar por ese camino del retorno al origen. Es muy importante esta juntanza. Para mí es la misma madre que nos ha puesto que nos unamos para poder cuidar a ella. Y en este momento es muy importante. Estamos sembrando, entender mucho este camino sin dañarlo, para poder escucharnos. En este momento la madre quiere eso, que nos ajuntemos. Para la madre somos uno solo, que entendamos a ella. Para entenderlos a ella tenemos que cambiar, endulzarnos, enfriarnos, para poder entender este camino, porque somos uno solo. Y tenemos que unirnos. Esa es la juntanza, unirnos. Todos al fuego, sentados, sería muy importante, y caminar con la dulzura. Y que esa juntanza se fortalezca cada vez más con esas presencias de cada uno de nosotros, y que el camino sea cada vez más ancho para que todos quepamos, para que todos alcancemos. Porque esto es del mundo entero, no es de los 3, 4, 5 personas que nos reunimos, es del mundo entero. Que los otros estén caminando para otro lado, pues esa es nuestra tarea de
mostrar el horizonte por donde es, por qué es así, y poder hacer esa trama que realmente queremos fortalecerla. Que entre más entramados estemos, más razones tengamos para estar así. Que entre más distintos seamos, más razones tengamos para estar juntos. Y entre más distantes estemos, más caminos tengamos que hacer para estar más cerca. Y que la juntanza siga adelante. En este instante es muy conmovedor también ver cómo esos pasos, ese caminar, esas semillas que hemos ido regando a partir de ese caminar, han ido germinando. Que ya en este momento ya son muchas las personas en psicología, sobre todo, que se unen a este caminar. Es un camino difícil, complicado, de rompimiento y de desaprendizajes de muchos paradigmas, de convencer a los otros también, de mostrar que otros mundos también son posibles, que otras realidades también existen y que nuestra mirada no debe estar fija en un solo punto, sino que la realidad y la naturaleza y la misma humanidad nos muestran muchas otras formas de manifestarse. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita. Esta juntanza para mí viene desde hace muchos años y muchas generaciones. Estoy sintiendo a mi abuelo de la 6ª generación, que no sé cómo se llama, que siento que era indígena. Y estoy pensando en mis abuelitas del tabaco, mi abuelita Eugenia, mi abuelita Felisa. Y estoy pensando en todos mis abuelos, que igual que el nieto, han pasado por esta universidad de la vida para venir a curarse, para venir a comprender qué es mirar hacia adentro, hacia el corazón, y también para venir a comprender ahora qué es juntarse, porque no lo sabíamos, porque no lo sé, porque me cuesta mucho desde el ego juntarme, me cuesta mucho no competir, me cuesta mucho entregarme, me cuesta mucho confiar, y sin embargo quiero juntarme para aprender qué es humanizarme. De verdad que lo quiero hacer. Llevo poniéndolo en propósito muchos años. Quiero ser gente de verdad. Quiero reencontrarme con lo indígena de verdad. Y escuchando el consejo de los abuelos y de las abuelas de hace muchos años, que es el mismo de ayer y de hoy, quiero hacer caso. Quiero trasnochar, quiero sanar, quiero comprender, quiero actuar, quiero transformar. Y me quiero aprender a juntar. Y ese es mi mito. Y ese es el mito que me llena de sentido para estar acá. Y es el mito que le pido a la Madre y al Padre me otorgue el horizonte con los míos, familiares, vecinos, amigos, colegas del país, de América, del mundo, como camino. Es decir, para mí este es el mito, es lo que me otorga el sentido. Y entonces este mito lo compartí con ustedes, y ustedes lo compartieron conmigo. Me refiero al nodo de psicología y pueblos indígenas, que surge en la experiencia de la red colombiana de psicología comunitaria, pero que surge desde antes en el trabajo de Rosita, porque nosotros hoy podemos decir que nos queremos juntar. A Rosita la querían sacar de todo lado, no la dejaban hablar, no la dejaban ser. Sin embargo, desde hace mucho tiempo caminó y caminó. Y aquí está caminando y va a seguir caminando, porque seguramente es su mito, porque seguramente son sus ancestros también, sus abuelos y sus abuelas, las que ponen la fuerza también, como los abuelos y las abuelas y los papás y las mamás de los 52 que aquí estamos, juntándonos. Y claro, como dice el consejo, que nos juntemos primero los que sentimos similar y queremos caminar similar, y luego nos vamos juntando con otros. Pero para nosotros,
que es empezar hoy de cero, pero empezar de cero es siempre mirando hacia atrás, desde el nodo de Psicología y Pueblos Indígenas, siempre desde allí y hoy, la Juntanza Colombiana en Psicología y Pueblos Indígenas, con el alma de todos los que aquí estamos, con el alma de las instituciones que también lo hicieron posible, y desde hoy es para nosotros la Juntanza Colombiana en Psicología y Pueblos Indígenas. Ese es nuestro tejido desde hoy, y pueden ver quiénes son nuestros mayores, cuáles son nuestros territorios, cuál es nuestra fuerza y cuál es nuestro mito. Y a eso los convocamos. Eso sí, para empezar de cero. No los convocamos a una estructura, los convocamos a un espíritu para empezar a tejer. Y entonces se los queremos decir de esta forma. Mito de la juntanza. Hace varias lunas, cuando aún no conocíamos los recipientes, donde la saliva destila del maíz las memorias del sol, ya soñamos con penachos, cascabeles y gentes que miraban el poniente. En ese tiempo no advertíamos los brillos plateados, donde las chorreras esconden obsidianas para curar dolores antiguos. Pero sin embargo, ya soñábamos cantos que traspasaban los tiempos. En el sueño vimos asomar salamandras desde el fuego, sin saber que eran ellas, las que prestidigitan las constelaciones. Vimos todo eso y tanto sin comprender. Algo se iba grabando, algo estaba llamándose mutuamente. Círculos de gente asomaban y desaparecían. Miradas, rostros y ecos de un presente antiguo revelaban el espacio de un gran tejido que se extendía por todo el continente. Tejido, la otra piel de la conciencia. Desprevenidos y sin expectativa, nos hicimos amigos de los viajes. Visitamos las casas donde las tulpas abrigaban historias. Vimos levantar altares en los nevados y las montañas altas. Pernoctamos a la intemperie, nos reflejamos en los espejos de agua, hicimos vigilia y soñamos la siembra. Así aprendimos a reconocer que bajo estas capitales letradas hay una ciudad tejido, transfronteriza y profunda, que viaja por la geografía de la tierra y sutilmente ensarta nuestra memoria con el oleaje de todas las sangres. Entonces nos dimos cuenta que éramos muchos los que estábamos soñando ese tejido y que en ese telar compartido de cruce de hilos e historias también teníamos abuelos y que nosotros éramos nietos de una memoria viva que nos invita a caminar y recordar. Hoy estamos aprendiendo la juntanza para reconocernos, para escucharnos y sentirnos parientes entre los soñadores del tejido, con el dolor, con el tono, con la voz y el silencio de cada uno, con la diversidad climática del alma. Nos convocamos a recordar en Minca, siembra y escuchar consejo. Que el viaje de esta juntanza nos lleve por la memoria cardinal de los pueblos y nos abrace con todas las complicidades donde el misterio empieza en las filigranas de cada corazón. Se trata de que ya no salgo a esconderme, me dejo buscar. La juntanza es libertad. Solo soy si somos, si nos descubrimos junticos, si reímos, emancipación de hermandad, honrar el andar de nuestra historia en la potente conciencia de hacer algo bonito en la vida, tal vez solo jugar, trabajar que se juega, pintar la muerte de colores y sonrisas, de mitos y rituales de psiquismos, como arco iridiscente de la curación, la hermosa aceptación de todo, de todos, nosotros, los mismos y los otros, Cuchavira y Viracocha, del esplendor cósmico de nuestra humanidad. La juntanza es una danza, vibración de la doña fe, la confianza, es sensación, amor de gravedad, unión, integración y no gravedad de desamor. Por eso es tierra, es siembra y fiesta de raíz. La juntanza es una trama,
hilitos de la mochila, de la manilla, una poesía, una copla y una historia de los buscadores de almas, de las niñas y los niños caminantes de madurez para salvarse en matria, para salvar la patria, del maternal llevar, del paternal encontrar, del asentar, de espiritual, la juntanza, el positivo de la sabia soledad. En el alma, en el vuelo de las mariposas, en el reminiscente saber de la rana o la serpiente metamórfica, en el encuentro del propio corazón en medio del trasnocho. Retumba el susurro de una conciencia de común unidad espiritual cuando anhelamos la juntanza, la hermandad, el tejido y el trabajo conjunto que responde a un solo orden de convivir, al compartir y al querer cuidar la vida como metódica y escenario de evolución. Un trabajo del amor en el otro y con el otro. El recuerdo engranado en el cuerpo y en el alma del mito común para todos los nietos de esta tierra amerindia. La sabiduría dada en intuición, magia, misticismo y saber al reconocer el sutil y vital hilo que nos interconecta, nos enraiza en la tierra y nos recuerda el origen de la totalidad divina del que se proviene. Por eso cuando se camina juntos, se teje en memoria profunda de lo que nos hace comunes, esa chispa de espíritu que a la final en identidad nos hace hermanos, nos hace en conjunto una misma y originaria fuerza. Es así como se comprende que lo que se trabaja acá en medio del tejido es el sentido de humanidad, cohesión y amor, despojando el ego de la individualidad para expandirse al pensamiento colectivo, a la herencia de raíz comunal y al sentido humilde de acompañar y ser acompañado, una entrega de sí al otro. Entonces, es un trabajo que convoca el andar la tierra en el recuerdo mítico de la totalidad que hay en nosotros, en la conciencia espiritual de la común unidad, porque junticos se hace más grande el telar de lo divino y se recrea ese origen que nos hace comunes. Con ese telar queremos caminar hermanados en retorno a los saberes originarios de cuidado, compartir, intercambio y vitalidad, retornar a la siembra de la tierra para sembrar al humano, implicando esto el sentido social y comunal del juntarse como fuerza creadora y evolutiva. Una praxis que en términos del hacer responde al ser, estar y acontecer, en un propósito curativo y metafórico del caminar humano en relación con el otro. Por lo tanto, el consejo de las abuelas y los mayores se transforma en ritualidad de convivencia, trueque y cuidado. El ritual de lo comunal se vuelve la experiencia y metodología del mito, la practicidad y accionar en la vida de lo que se ha comprendido como la totalidad y la común unidad en lo propio y originario. En esta medida nos reconocemos a cada uno como un solo ser que emerge y se conecta con todo, siendo todo en su expresión más humana, pero también espiritual y divina, para entonces entenderse como hombre semilla que se siembra en la vida, en la madre y en el padre espiritual, para caminar su esencia tejida con el otro. Esta es la invitación que vecinos, amigos, hermanos de Trueque, de Minga, de Cuilla, de Angie, juntémonos. Ya conocemos muchos años de individualidad y sabemos que es competir y funcionar en la desesperanza. Ahora es tiempo de compartir, es tiempo del ser y del humano no dividido, del nosotros, de lo otro, de lo que somos en el corazón, el lugar de la semilla, el amor, nuestras potencias americanas, hermanos de tierra. Sembremos, caminemos, no nos podemos dejar oscurecer de nadie ni de nosotros mismos. Comuneros, vamos a sembrar y a cuidar la psicología y la tierra del lado de la vida. Es Chiminigagua, es Pachacútec, es tiempo de transformación. Muchas gracias. Colombia, 13 de noviembre
de 2020. Firman los corazones comprometidos. Bueno, y con esta, digamos, con la posibilidad de contarles desde dónde se moviliza ese espíritu de juntarnos, queremos, digamos, abrir esta posibilidad de que quienes quieran caminar y nos quieran acompañar en este recorrido y en este tejido, se vayan sumando y se vayan comprometiendo un poco con lo que estamos trabajando. Como nos han dicho los taitas, quienes se unen y quienes se juntan tienen una intención, y creo que nosotros en este escrito ponemos de manifiesto la intención de quienes se quieran unir a este camino y a esta forma de entender y de tejer de manera conjunta. Ofrendo lo que soy para esta gran causa, que en el fuego y en el humo de la tulpa, en el sonar de flautas y tambores, regresen las historias y saberes perdidos, que vuelva el silencio y en él el canto de las aves y los colores de las flores, de las plumas y mariposas. El viento nos traiga el canto de los ríos, el aroma de las plantas despierte nuestros sentidos. Que el Padre Sol sonría y la diosa Luna nos inspire. Que la Madre Tierra ofrezca su vientre y Tabanoc fecunde una nueva tribu. Su mensaje se esparza por todos los cielos, en el horizonte y en el tiempo, todos encontremos el sagrado lugar de origen. Los taitas, a través de nuestros rezos, hablaremos con Taitaviají, entenderemos y compartiremos los secretos de este gran proyecto universal. Taitaviají abrirá las puertas y deshará los cerrojos de quienes traigan a Tabanoc en sus cantos y sanen sus vidas expulsando sus excesos. Que la juntanza nos permita entender, practicar y enseñar. Entonces, creo que damos por finalizado nuestro encuentro. Agradecerles a quienes nos acompañaron en estos días, agradecerle a la red, a nuestros semilleros y agradecerle a los maestros. Maestros, muchas gracias. Qué cierre tan maravilloso. Encantados y amándolos un montón. Y nada, ya como les hemos dicho todos, parte de esta red también ustedes. Un abrazo enorme. Cuídense mucho y feliz descanso. Y creo que van a descansar muy bien porque creo que van con el alma un poco más liviana después de esta experiencia. Un abrazo enorme.